Bueno chicos, a continuación vamos a hacer la experiencia número 2, que es hallar la equilibrante de un sistema de fuerzas. Vamos a hacer esta experiencia, el objetivo básicamente es hallar el valor del equilibrante y su dirección en forma experimental y en forma analítica y luego comparar el error que cometamos en la medición. El equipo que vamos a utilizar es el que ustedes observan. Voy a detallar de qué está compuesto. Básicamente es un tablero de madera que tiene una chapa donde todos los elementos que ustedes ven tienen atrás un imán por los cuales quedan adheridos a dicho metal. Vamos a ver los elementos que nosotros tenemos. Básicamente nosotros tenemos estos portapesas que tienen unas masas de bronce, van a ser el efecto de las fuerzas. El elemento que ustedes ven acá se llama dinamómetro. Básicamente es un resorte graduado que me permite medir fuerzas. El elemento que ustedes ven acá en el centro se llama goniómetro. Básicamente es un transportador de 360 grados. Después tenemos las poleas, tenemos los hilos y tenemos esa arandela que ustedes ven en el centro. Esa arandela representa el cuerpo que nosotros estamos estudiando, que está sometido a la acción de una fuerza F1, de una fuerza F2 y de una equilibrante que evidentemente va a equilibrar a las otras dos fuerzas. Las poleas lo único que hacen es cambiar el sentido de la fuerza, nada más. Si yo cortase acá, estaría tirando con el valor de esta fuerza. Lo mismo, si yo cortase acá, estaría tirando con el valor de esta fuerza. Nosotros acá le vamos a dar en la experiencia las masas de estos cuerpos. Recuerden que la fuerza es masa por gravedad. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente el objetivo en primera instancia es hallar en forma experimental el valor del equilibrante. Nosotros le vamos a dar como datos el valor de F1, el valor de F2 y ustedes van a tener que hallar en forma experimental y en forma analítica el valor del equilibrante. En forma experimental vamos a hallar el valor del equilibrante mediante el dinamómetro. Vamos a poder leer, básicamente, este dinamómetro tiene escalas en gramos, en newton y en milímetros. La dirección, ¿cómo la vamos a hallar? La dirección directamente con este transportador vamos a ver el valor y vamos a hallar la dirección de nuestra equilibrante en forma experimental. Como asimismo el módulo de ese equilibrante lo vamos a leer directamente en el dinamómetro. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, una vez que, les hayamos dado a nosotros el valor, una vez que hagamos la experiencia, lo vamos a resolver a esto en forma analítica. Una cosita más. El sistema, vale decir, nuestro equipo está en equilibrio estático. Ustedes van a poder observar que el goniómetro tiene un doble círculo. Nosotros tenemos que hacer que la arandela negra coincida con ese doble círculo y nuestro sistema va a estar en equilibrio estático. Bien. Bueno, ahora vamos a realizar el proceso de medición de la experiencia número 2. Primero vamos a medir el ángulo. Lo que vamos a hacer es tratar de que la arandela negra quede centrada en nuestro goniómetro, tal como les explicó el profesor previamente, y vamos a intentar hacer coincidir uno de los ángulos, en este caso θ, en 30 grados. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, si nosotros giramos el goniómetro un grado, estaríamos girando en un grado todos los ángulos que a nosotros nos interesa medir. En este caso, θ va a valer 30 grados, alfa va a valer
176 grados. Y por último, delta vale 250 grados. De esa forma nosotros estaríamos midiendo los tres ángulos. Nótese que los ángulos los traté de medir lo más de frente posible a nuestro goniómetro. De esa forma evitamos que la proyección del hilo nos entorpezca la medición. Eso se llama error de paralaje. Bien, una vez medido nuestro ángulo, lo que vamos a hacer es medir en nuestro dinamómetro la medida de la equilibrante en newtons. Y su valor es de 0,5 newtons. Bueno, vamos a resolver ahora a nuestro sistema de fuerzas y vamos a tratar de hallar la equilibrante y su dirección en forma analítica. Bueno, acá tenemos representado lo que ustedes han observado en el tablero metálico. Básicamente nuestro cuerpo sería el punto O. Tenemos una fuerza F1, una fuerza F2 y la equilibrante. Nosotros, para resolver este problema, ya lo hemos hecho en forma experimental, lo vamos a hacer ahora en forma analítica. Para ello vamos a trabajar en el plano, estamos trabajando en el plano y vamos a trabajar con un sistema de fuerzas concurrentes. Nosotros tenemos que dos o más fuerzas van a formar un sistema. Todo sistema admite una única resultante. Como asimismo, un sistema que esté desequilibrado va a admitir una única equilibrante. La condición del equilibrante es que va a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero distinto sentido que la resultante. Nosotros en nuestro caso vamos a hallar la equilibrante de un sistema de dos fuerzas. Vamos a plantear que un par de ejes coordenados, donde en el centro, en el punto O, va a estar nuestro cuerpo que está en estudio, que está sometido a la acción de una fuerza F1 que va a formar con el eje de las X un ángulo θ, una fuerza F2 que va a formar un ángulo alfa, y la equilibrante de ese sistema que va a formar un ángulo delta. Nosotros, para resolver en forma analítica nuestro problema, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Evidentemente esta es una ecuación vectorial. De una ecuación vectorial vamos a poder sacar nosotros dos ecuaciones escalares, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, vamos ahora a tratar de descomponer nuestras fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Una salvedad antes de seguir. Fíjense que nosotros en nuestra experiencia hemos puesto la fuerza F2 un ángulo beta y la equilibrante un ángulo gamma. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos por la sencilla razón de que cuando proyectemos, todas las proyecciones sobre el eje X serán por la función trigonométrica coseno. Y todas las proyecciones sobre el eje de la Y serán por la función trigonométrica seno. Y no vamos a depender, y ya como nosotros tenemos definido que en el primer cuadrante todas las fuerzas van a ser positivas, en el segundo cuadrante van a ser las fuerzas sobre el eje X negativas y positivas sobre el eje Y, no vamos a depender de la función trigonométrica de un ángulo determinado. Nosotros ya estamos directamente estableciendo, o sea, el signo de las fuerzas que van a intervenir en nuestra experiencia. Ahora bien, vamos a hacer las proyecciones de las fuerzas sobre el eje de las X. Vamos a hacer sobre el eje de las X, ¿qué tenemos? F1 por el coseno de θ va a ser directamente esta fuerza. Es decir, con signo positivo, F1
por el coseno de tita. La segunda fuerza que tenemos es F2. Fíjense que ya F2, ¿cómo va a ser el sentido? Evidentemente negativo. Vamos a tener menos F2, pero ahora por el coseno de beta. Y fíjense que la equilibrante, su proyección sobre el eje de las X, también va a ser negativa, es decir, menos la equilibrante por el coseno de gamma, y eso es igual a 0. Ahí nosotros ya tenemos nuestra primera ecuación, que la vamos a llamar 1. Ahora vamos a proceder a hacer las proyecciones sobre el eje de la Y. Vamos con F1, ¿y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener F1 por el seno de tita, fíjense que es positivo. Vamos a ver F2. Fíjense que la proyección de F2 también es positiva. Será más F2 por el seno de beta. Y fíjense que la equilibrante tiene signo negativo, es decir, menos E por el seno de gamma es igual a 0. De acá vamos a sacar la ecuación número 2. Fíjense que F1, F2, tita y beta son datos. Ustedes tienen tita 30 grados, o sea, F1, recuerden que es M1 por G. Fíjense, M1 son 100 gramos. Menos F2. F2 es M2 por G. M2 son 70 gramos. ¿Está? Básicamente, los datos que nosotros tenemos es F1, F2, tita y beta. Es decir, que todo esto es un número. Todo esto es un número. Acá yo tengo como incógnitas, que no sé cuánto valen, el módulo D y el ángulo gamma. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo les sugiero, o sea, por una cuestión práctica, realizar la ecuación 2 dividida la ecuación 1. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué es lo que voy a tener? La ecuación 2 es F1 seno de tita más F2 seno de beta igual a E por el seno de gamma. Dividida la ecuación 1, es decir, F1 coseno de tita menos F2 coseno de beta igual a E por el coseno de gamma. Al hacer la división, esto con esto se me va, y fíjense que me queda, todo esto es un número. El seno de gamma sobre el coseno de gamma, ¿a qué es igual? Es igual a la tangente de gamma. Una vez que yo hallo la tangente de gamma, evidentemente me voy a cualquiera, a la ecuación 1 o a la ecuación 2, y voy a hallar el módulo de la equilibrante. Esa sería la forma de resolver en forma analítica esta experiencia, para luego, evidentemente, compararla con el valor que nos dio en la parte experimental. O sea, nosotros vamos a tener que verificar que delta sea igual a 250 grados y que el equilibrante sea igual a 0,5